Mi propia familia me borró de sus vidas sin decir una sola palabra. No me echaron de la casa. No me bloquearon el teléfono. No dejaron de hablarme de un día para otro. Hicieron algo mucho más silencioso, mucho más cruel. Me eliminaron del lugar donde ocurría toda su vida, del grupo familiar donde compartían cumpleaños, reuniones, viajes, noticias, secretos y decisiones importantes. Y lo hicieron durante años sin que yo lo supiera. Lo más doloroso es que durante todo ese tiempo, yo seguía creyendo que formaba parte de ellos. Mi nombre es Emily. Tengo 18 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que había desaparecido de mi propia familia mucho antes de que alguien tuviera el valor de admitirlo. Hasta ese momento yo pensaba que mi vida era bastante normal. No perfecta, pero normal. Vivía con mis padres en una casa tranquila de un pequeño pueblo, donde todos parecían conocerse. Mi hermano mayor, Ryan, siempre había sido el favorito de la familia. Nadie lo decía directamente, pero era imposible no notarlo. Cuando él obtenía una buena nota, había celebraciones. Cuando yo obtenía una excelente nota, apenas recibía una sonrisa rápida antes de cambiar de tema. Durante años aprendí a convivir con eso. Me repetía que cada familia tenía sus diferencias y que no valía la pena guardar resentimiento por pequeñas injusticias. La única persona que realmente me hacía sentir especial era mi abuela Margaret. Ella siempre encontraba tiempo para llamarme, siempre recordaba mis exámenes, mis proyectos y hasta los detalles más pequeños de mi vida. Cuando me sentía invisible dentro de mi propia casa, era ella quien me recordaba que importaba. Por eso estaba tan emocionada cuando llegó la invitación para celebrar sus 80 años. Toda la familia asistiría. Primos que no veía desde hacía años. Tíos que vivían lejos. Sería una reunión enorme. Pasé días preparando un regalo para ella. No tenía mucho dinero, así que decidí crear un álbum con fotografías y cartas escritas a mano. Quería que supiera cuánto significaba para mí. Mientras trabajaba en él durante las noches, imaginaba su sonrisa al verlo. Esa idea me llenaba de felicidad. No sospechaba que aquella celebración cambiaría mi vida para siempre. El día de la fiesta llegué temprano al salón donde se realizaría el evento. Había decoraciones por todas partes. Mesas llenas de flores, fotografías familiares colgadas en grandes paneles. Al entrar, sentí una mezcla de alegría y nostalgia. Observaba imágenes de cumpleaños antiguos, vacaciones familiares y reuniones navideñas. Sonreí al reconocer algunos momentos de mi infancia. Sin embargo, después de varios minutos, algo comenzó a parecer extraño. Había muchas fotografías que yo nunca había visto. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez eran reuniones pequeñas a las que simplemente no había podido asistir. Pero mientras seguía observando, empecé a notar un patrón inquietante. En las imágenes aparecían mis padres, mi hermano, mis tíos, mis primos. Todos sonriendo juntos en parques, restaurantes, playas y celebraciones. Parecían encuentros frecuentes. Muy frecuentes. Lo extraño era que yo no aparecía en ninguna de ellas. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizás habían coincidido sin mí en algunas ocasiones. Quizás yo estaba estudiando o trabajando cuando ocurrieron esos encuentros. Pero la cantidad de fotografías era demasiado grande. Parecía que durante años habían compartido momentos importantes sin que yo estuviera presente. Mientras intentaba ignorar esa sensación incómoda, escuché la voz de mi prima Ashley detrás de mí. Ella señaló una fotografía y comenzó a reír. Recuerdo cuando compartieron esa foto en el grupo. Todos comentaron durante horas. La miré confundida. ¿Qué grupo? Ashley me observó como si hubiera hecho una pregunta absurda. El grupo familiar. ¿Cuál otro? Sentí un pequeño vacío en el estómago. No sabía de qué estaba hablando. Intenté sonreír para ocultar mi incomodidad. No recuerdo haber visto esa foto. Ashley frunció el ceño. Claro que sí. Estaba en el chat. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos. Fue una pausa extraña. Ella parecía confundida. Yo también. Entonces sacó su teléfono. Mira, abrió una conversación enorme llena de mensajes, fotografías, videos y comentarios. El nombre del grupo era simplemente Familia Completa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Vi cientos de mensajes. Luego miles. Fechas de años atrás. Cumpleaños, navidades, viajes, reuniones, conversaciones diarias. Todo estaba allí. Todo. Menos yo. Ashley empezó a desplazarse por la conversación mientras hablaba. Cada vez que aparecía una fotografía,
Yo sentía que algo se rompía dentro de mí. Había momentos familiares que jamás había visto, celebraciones que nunca me mencionaron, viajes de los que jamás escuché hablar. Incluso descubrí que varios primos se habían reunido el verano anterior en la casa de un lago donde yo nunca fui invitada. Sentía que estaba observando la vida de otra familia, pero era la mía. Le pregunté cuándo habían creado ese grupo. Ella respondió con naturalidad. Hace años. ¿Cuántos años? No lo sé. ¿Muchísimos? Ashley siguió revisando mensajes hasta que de pronto dejó de hablar. Su expresión cambió. Luego me miró. Después volvió a mirar la pantalla. Finalmente levantó la vista. Emily, ¿por qué no estás aquí? Aquella pregunta me golpeó más fuerte que cualquier respuesta. Porque yo tampoco lo sabía. Tomé aire intentando mantener la calma. Quizás cambié de número. Ashley negó lentamente con la cabeza. No. Aquí aparece que estabas al principio. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Al principio? Ella continuó buscando. Pasaron varios segundos. Luego encontró algo. Aquí. Me mostró la pantalla. No pude leer todos los mensajes porque las manos me temblaban, pero sí vi una fecha. 4 años atrás. Y debajo de ella apareció una línea breve. Emily fue eliminada del grupo. Nada más. Ninguna explicación. Ninguna discusión. Ningún mensaje preguntando por qué. Solo esa frase. Emily fue eliminada del grupo. Durante varios segundos fui incapaz de hablar. 4 años. 4 años enteros. Y nadie me había dicho nada. Ni mis padres. Ni mi hermano. Ni mis tíos. Ni mis primos. Nadie. Ashley comenzó a disculparse porque también estaba sorprendida, pero apenas podía escucharla. Sentía un zumbido constante en los oídos. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido un error. Tal vez alguien me había eliminado accidentalmente. Tal vez después intentaron volver a agregarme y olvidaron hacerlo. Pero mientras más pensaba, menos sentido tenía. Porque si hubiera sido un accidente, alguien lo habría notado. Alguien habría preguntado dónde estaba. Alguien habría dicho algo. Sin embargo, nadie lo hizo, lo que significaba que todos sabían que yo había desaparecido. Y nadie había querido que regresara. Busqué a mis padres entre la multitud. Los encontré riendo junto a varios familiares cerca del escenario principal. Los observé durante unos segundos. Parecían felices, relajados, como si nada estuviera mal, como si no hubieran ocultado una verdad durante años. Y mientras caminaba hacia ellos con el corazón acelerado y una pregunta que exigía respuesta, todavía ignoraba que aquella eliminación era apenas la primera pieza de un secreto mucho más grande que mi abuela llevaba tiempo intentando descubrir. Me detuve frente a mis padres intentando controlar la respiración. El ruido de la fiesta seguía llenando el salón. Las personas reían, brindaban y conversaban sin imaginar que mi mundo acababa de derrumbarse hacía apenas unos minutos. Mi madre fue la primera en verme acercarme. Sonrió con normalidad, como si todo estuviera bien. «Emily, cariño, ¿te estás divirtiendo?» No respondí. Solo la miré. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Mi padre también notó que algo ocurría. «¿Qué pasa?» Saqué el teléfono y les mostré la captura que Ashley había tomado para mí. La línea donde aparecía claramente que yo había sido eliminada del grupo familiar 4 años atrás. Durante una fracción de segundo observé algo que nunca olvidaré. No fue sorpresa. No fue confusión. Fue incomodidad. La expresión exacta de alguien que acaba de descubrir que un secreto salió a la luz. Mi estómago se encogió. Ya tenían la respuesta antes de que yo hiciera la pregunta. ¿Por qué me eliminaron? Mi madre cruzó los brazos. Emily, no es el momento. ¿Por qué me eliminaron? Mi padre suspiró. Era solo un grupo. No era solo un grupo. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Era toda la familia. Era cada reunión, cada cumpleaños, cada noticia, cada foto, cada conversación. Los dos intercambiaron una mirada rápida. Una de esas miradas silenciosas que las personas usan cuando ya han hablado del tema muchas veces. Eso me dolió más que cualquier explicación, porque demostraba que sabían exactamente de qué estaba hablando. Mi madre bajó la voz. «No hagas una escena». Yo no estaba haciendo una escena. Estaba intentando entender cómo era posible que me hubieran borrado de la vida familiar durante 4 años, sin decirme una sola palabra. Entonces llegó Ryan, mi hermano. Al ver nuestras caras tensas, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. No necesitó explicaciones. Eso también me llamó la atención, porque significaba que conocía el secreto.
Emily encontró lo del grupo. Mi padre lo dijo con evidente molestia. Ryan simplemente soltó un suspiro, como si fuera un problema menor, como si estuviera cansado de hablar del tema. Eso fue suficiente para romper algo dentro de mí. Tú también lo sabías. Ryan evitó mirarme. No era importante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo que no era importante? ¿Me borraron de la familia? Nadie me borró de la familia. Ryan respondió con frialdad. Solo saliste de un chat. Aquella frase me hizo comprender algo aterrador. Para ellos no había diferencia, porque durante años habían vivido sin mí, y les parecía completamente normal. Me alejé antes de perder el control. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Salí al jardín exterior del salón y me senté sola junto a una fuente iluminada. Las voces de la fiesta llegaban apagadas desde adentro. Por primera vez en mi vida, empecé a cuestionar recuerdos que siempre había considerado normales. Momentos que nunca me habían parecido extraños. Hasta ahora, recordé cumpleaños en los que varios familiares estaban ausentes. Vacaciones familiares que se cancelaban de repente. Reuniones de las que me enteraba después. Llamadas que terminaban cuando yo entraba en la habitación. Pequeños detalles, cientos de pequeños detalles. Cada uno parecía insignificante por separado, pero juntos formaban una imagen muy diferente. Una imagen que me daba miedo observar, porque comenzaba a parecer que mi exclusión no había sido accidental. Había sido planeada, y llevaba años ocurriendo. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, alguien se sentó a mi lado. Era mi abuela, Margaret, la única persona cuya presencia siempre me daba tranquilidad. Me observó durante unos segundos. Luego tomó mi mano. «Ya lo descubriste». Levanté la cabeza. Ella ya lo sabía. Lo supe inmediatamente. Sus ojos reflejaban tristeza. No sorpresa. No confusión. Tristeza. ¿Desde cuándo lo sabes? Mucho tiempo. Sentí un escalofrío. ¿Y nunca me lo dijiste? Su expresión se volvió aún más dolorosa. Intenté hacerlo. Muchas veces. No entendí esa respuesta. ¿Cómo que intentaste? Mi abuela respiró profundamente. Porque cada vez que preguntaba por ti, siempre tenían una explicación. Decían que estabas ocupada, que preferías estar sola, que no querías participar, que estabas enfadada con todos. Parpadeé varias veces. ¿Qué? Margaret asintió lentamente. Eso es lo que me dijeron durante años. Sentí que el corazón se detenía por un instante. No podía creerlo. Yo jamás había dicho ninguna de esas cosas. Nunca. Mi abuela continuó hablando. Al principio les creí, pero algo no encajaba, porque cada vez que hablaba contigo, eras la misma niña cariñosa de siempre. Nunca mencionabas problemas con nadie. Nunca parecías distante. Nunca actuabas como alguien que hubiera abandonado a su familia. Una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo, porque acababa de comprender algo horrible. No solo me habían eliminado, también habían contado una historia sobre mí, una historia falsa, y todos la habían creído. Mi abuela apretó mi mano. Hace 2 años empecé a sospechar que algo estaba ocurriendo, así que comencé a prestar atención, a hacer preguntas, a revisar algunas cosas. La miré confundida. ¿Qué cosas? Margaret observó la fuente unos segundos. ¿Tus ausencias? Las reuniones, las fotografías, los mensajes. Cada vez encontraba más contradicciones, más mentiras, más explicaciones que no tenían sentido. La fiesta seguía desarrollándose detrás de nosotros, pero para mí era como si todo hubiera desaparecido. Solo existían sus palabras. Solo existía esa verdad que comenzaba a emerger lentamente. Entonces recordé algo. Ashley me había mostrado miles de mensajes. Miles. Demasiados para revisarlos en unos minutos. Le pedí que me enviara algunas capturas. Ella había aceptado. Abrí el teléfono. Las imágenes ya estaban llegando. Empecé a revisarlas. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía todo. Encontré conversaciones sobre cumpleaños a los que jamás fui invitada. Reuniones familiares que nunca me mencionaron. Viajes organizados con meses de anticipación. Fotos grupales. Celebraciones. Cenas. Momentos importantes. Y debajo de muchas imágenes aparecía la misma pregunta. ¿Emily vendrá? Las respuestas siempre eran similares. Está ocupada. No le interesa. No quiso venir. Prefiere hacer otra cosa. Sentí náuseas. Porque yo nunca había rechazado ninguna invitación. Nunca. Simplemente jamás las recibí. Mi abuela observó mi expresión. Ya lo estás viendo. Asentí lentamente. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No lloraba por las reuniones. No lloraba por las fotos.
Lloraba porque estaba viendo pruebas de algo mucho peor. Durante años me habían construido una reputación falsa, una versión de mí que no existía, una Emily egoísta, distante, desinteresada. Mientras tanto, yo seguía intentando ser una buena hija, una buena nieta, una buena hermana, y nadie me había dado la oportunidad de defenderme. Mi abuela permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó inmóvil. Emily, hay otra razón por la que he estado investigando todo esto. La miré. Su voz había cambiado. Sonaba más seria, más preocupada. ¿Qué razón? Margaret observó las luces del jardín. Porque empecé a notar que no solo intentaban apartarte de la familia, parecía que también querían apartarte de algo más. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué hablas? Mi abuela abrió la boca para responder, pero en ese instante escuchamos que alguien la llamaba desde el interior del salón. Varios familiares querían que subiera al escenario para el discurso principal de la noche. Ella se puso de pie lentamente. Antes de alejarse volvió a mirarme. Había preocupación en sus ojos, una preocupación que nunca antes le había visto. Mañana hablaremos con calma. Hay cosas que necesito mostrarte. Observé cómo regresaba al interior del salón. No sabía qué significaban aquellas palabras. No sabía qué era aquello de lo que supuestamente intentaban apartarme. Pero mientras miraba nuevamente las capturas enviadas por Ashley, apareció una imagen que hizo que toda la sangre desapareciera de mi rostro. Era una fotografía tomada apenas 6 meses antes. Toda la familia estaba reunida alrededor de una mesa. Todos. Mis padres, Ryan, mis tíos, mis primos, incluso mi abuela. Debajo de la foto alguien había escrito una frase. Qué bueno que logramos resolver el tema de Emily antes de que ella descubriera algo. Y debajo de ese mensaje había decenas de respuestas que parecían mostrar que todos entendían exactamente a qué se referían. Durante varios minutos me quedé mirando aquella fotografía sin poder moverme. La frase seguía allí. Qué bueno que logramos resolver el tema de Emily antes de que ella descubriera algo. La leí una vez. Luego otra. Y otra más. Intentaba convencerme de que debía existir una explicación inocente. Tal vez hablaban de una sorpresa. Tal vez era algún asunto familiar sin importancia. Tal vez yo estaba interpretándolo todo de la peor manera posible. Pero después de todo lo que había descubierto aquella noche, ya no podía seguir engañándome. Porque si algo había aprendido en las últimas horas, era que las coincidencias no existían. Demasiadas mentiras apuntaban en la misma dirección. Demasiadas personas conocían secretos que yo ignoraba. Y ahora aparecía ese mensaje. Ese mensaje que parecía confirmar que mi exclusión formaba parte de algo mucho más grande. Guardé el teléfono y regresé lentamente al salón. Mi abuela estaba sobre el escenario agradeciendo la presencia de todos. Los invitados sonreían, aplaudían, brindaban. Nadie parecía preocupado, nadie parecía culpable. Si yo no hubiera visto aquellas conversaciones, habría jurado que estaba observando a una familia perfecta. Sin embargo, cada vez que miraba a mis padres sentía una distancia enorme, como si estuviera viendo a dos desconocidos. Mi madre se reía junto a una de mis tías. Mi padre conversaba con varios primos. Ryan estaba cerca del bar. Ninguno mostraba el menor indicio de nerviosismo. Eso me asustaba, porque significaba que llevaban mucho tiempo viviendo con aquella mentira, y ya se habían acostumbrado a ella. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Regresamos a casa en silencio. Yo ocupé el asiento trasero del automóvil. Mis padres iban adelante. Nadie habló durante todo el trayecto. La tensión era tan pesada que parecía llenar cada rincón del vehículo. Varias veces pensé en preguntar directamente qué significaba aquella fotografía. Varias veces estuve a punto de hacerlo, pero algo me detuvo. La reacción de mi abuela. Sus palabras. Su preocupación. Ella sabía algo. Y parecía convencida de que la respuesta estaba cerca. Cuando llegamos a casa me encerré en mi habitación. No pude dormir. Pasé horas revisando las capturas enviadas por Ashley. Cada nueva imagen aumentaba mi sensación de traición. Encontré mensajes donde mis padres respondían preguntas sobre mí. Siempre hablaban en mi nombre. Siempre inventaban razones. Emily no quiere venir. Emily está ocupada. Emily ya no se siente cómoda con la familia. Emily prefirió quedarse en casa. Nunca me preguntaban. Nunca me avisaban. Simplemente decidían por mí, y el resto de la familia terminaba creyendo aquellas historias. Cerca de las 3 de la madrugada recibí un mensaje inesperado. Era de mi abuela. Solo contenía una frase. Ven mañana a las 10. Sola. No se lo digas a nadie.
Me quedé mirando la pantalla. Aquello no se parecía a ella. Margaret siempre había sido directa, abierta. Nunca ocultaba nada, pero ahora parecía actuar con cautela, como si tuviera miedo de que alguien descubriera nuestra conversación. Contesté inmediatamente. Allí estaré. No recibí más respuestas. A la mañana siguiente me levanté temprano. Mis padres aún dormían. Salí de casa sin hacer ruido y conduje hasta la vivienda de mi abuela. Durante el trayecto sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Quizás aquel día finalmente obtendría respuestas. Quizás descubriría por qué había sido apartada durante años. Quizás todo tendría sentido. Sin embargo, al llegar encontré algo extraño. La puerta principal estaba abierta y varios vehículos policiales se encontraban estacionados frente a la casa. Sentí que el corazón se detenía. Aceleré el paso. Un oficial intentó detenerme, pero cuando dije quién era, me permitió pasar. Lo que vi dentro de la casa me perseguirá toda la vida. Mi abuela estaba tendida en el suelo del salón. Los paramédicos ya habían cubierto su cuerpo. Sentí que las piernas dejaron de sostenerme. Caí de rodillas. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí. No recuerdo quién me ayudó a levantarme. No recuerdo las palabras que me dijeron. Solo recuerdo la sensación de vacío. Un vacío inmenso. La única persona que parecía estar de mi lado había desaparecido. Y lo había hecho justo antes de contarme la verdad. Las siguientes horas transcurrieron como un sueño confuso. Familiares llegando, llantos, llamadas, trámites, todo mezclado en una nube de dolor. Mis padres llegaron poco después. Mi madre lloraba. Mi padre permanecía serio. Ryan tampoco decía mucho. Pero mientras observaba sus rostros, algo comenzó a inquietarme. Ninguno parecía sorprendido de verme allí. Ninguno preguntó por qué había llegado tan temprano. Ninguno quiso saber por qué había sido la primera persona de la familia en aparecer. Era como si ya supieran que yo iba a verla. Intenté ignorar aquella sensación. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez el dolor me estaba volviendo paranoica. Durante los días siguientes nos concentramos en preparar el funeral. La familia entera se reunió nuevamente. Pero ahora el ambiente era distinto. Había tristeza. Había tensión. Y había algo más. Algo que empecé a notar durante conversaciones aisladas, pequeños comentarios, miradas discretas, preguntas extrañas. La gente hablaba constantemente sobre la herencia, incluso antes del entierro. Al principio me pareció desagradable, luego empezó a parecer sospechoso. Mis tíos discutían sobre propiedades, mis primos hablaban de inversiones. Mi padre recibía llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Era como si todos esperaran algo. Como si hubiera una decisión importante a punto de revelarse. El día del funeral llegó bajo un cielo gris. La iglesia estaba llena. Personas de todas las etapas de la vida de mi abuela acudieron para despedirse. Durante la ceremonia apenas pude contener las lágrimas. Margaret había sido mucho más que una abuela para mí. Había sido mi refugio, la única persona que siempre me escuchaba, la única que parecía verme realmente. Cuando terminó el servicio religioso, muchos familiares regresaron a sus casas. Otros acudieron a una reunión privada organizada en un salón cercano. Fue allí donde ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras varias personas conversaban, los teléfonos comenzaron a sonar casi al mismo tiempo. Uno tras otro. Notificaciones, mensajes, alertas. El sonido se propagó por toda la sala. Yo también recibí una. Saqué el teléfono y me quedé inmóvil. Había sido añadida a un grupo llamado Familia Completa. El mismo grupo del que me habían expulsado 4 años atrás. Durante varios segundos pensé que era un error, pero no lo era. Estaba dentro. Podía ver todas las conversaciones, todos los participantes, todos los mensajes, y había un nuevo integrante, un número desconocido. Nadie parecía reconocerlo. Las notificaciones comenzaron a multiplicarse. Los familiares escribían confundidos. ¿Quién agregó a Emily? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este número? Entonces apareció un nuevo mensaje. Era breve, formal, y provocó un silencio absoluto. Buenos días. Mi nombre es Daniel Foster. Soy el abogado de Margaret Whitmore. Mi corazón dio un salto. Las respuestas comenzaron a llegar inmediatamente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué agregaron a Emily? ¿De qué se trata? El abogado tardó unos segundos en responder. Después apareció otro mensaje. Por instrucciones específicas de la señora Whitmore, debo compartir un archivo con todos los miembros de esta conversación. Observé cómo los mensajes se detenían. Nadie escribía. Nadie reaccionaba. Todos esperaban.
Entonces apareció un documento adjunto, un único archivo, nada más. El abogado escribió una última línea. Mi cliente solicitó que este documento fuera entregado exactamente de esta manera y exactamente en este momento. Miré a mi alrededor. Los rostros de mis padres habían perdido el color. Ryan parecía incapaz de apartar la vista de la pantalla. Mis tíos se observaban unos a otros. Y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que no era yo quien estaba asustada. Eran ellos. Porque cualquiera que fuera el contenido de aquel archivo, parecía ser algo que llevaban años esperando que jamás saliera a la luz. Durante varios segundos nadie abrió el archivo. Era una situación extraña. Decenas de personas observando sus teléfonos al mismo tiempo. Nadie hablando. Nadie moviéndose. Solo el sonido distante de conversaciones provenientes de otras salas del edificio. Yo fui la primera en tocar el documento. Mis manos temblaban. No sabía qué iba a encontrar. Pero algo dentro de mí me decía que toda mi vida estaba a punto de cambiar. El archivo tardó unos segundos en cargar. Cuando finalmente apareció en la pantalla, vi el encabezado de un despacho legal. Debajo había una fecha, 2 años atrás. Sentí un escalofrío. Eso significaba que mi abuela había preparado aquello mucho antes de morir. Mucho antes de que cualquiera imaginara que este momento llegaría. Comencé a leer. Las primeras líneas explicaban que el documento había sido redactado por petición directa de Margaret Whitmore. La intención era sencilla: exponer una serie de hechos que ella había investigado personalmente durante años. Mi respiración se aceleró. Seguí bajando. Y entonces encontré mi nombre. 1 vez. 2 veces. Decenas de veces. Todo el documento giraba alrededor de mí. Alrededor de mi exclusión. Alrededor de las mentiras. Alrededor de secretos que jamás había imaginado. Levanté la vista. La reacción de mi padre fue inmediata. Intentó caminar hacia una zona más apartada, pero varios familiares ya habían comenzado a leer, y las expresiones de sorpresa aparecían una tras otra. Mi corazón latía con fuerza. Seguí avanzando por el texto. Mi abuela explicaba que 2 años antes había comenzado a sospechar que algo extraño ocurría dentro de la familia. No podía entender por qué yo parecía tan distante de todos, mientras continuaba comportándome con ella exactamente igual que siempre. Esa contradicción fue la que la llevó a investigar. Lo hizo en silencio, sin avisar a nadie, sin levantar sospechas. Durante meses recopiló conversaciones, mensajes, correos electrónicos, fechas, fotografías. Y poco a poco descubrió una verdad que incluso ella tuvo dificultades para aceptar. Mi exclusión había sido deliberada, planeada, organizada. Y no había comenzado 4 años atrás. Había comenzado mucho antes. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Seguí leyendo. Cuando yo tenía 14 años, mis padres empezaron a aislarme lentamente de ciertas actividades familiares. Primero fueron reuniones pequeñas, luego celebraciones más grandes. Después viajes, más adelante decisiones importantes. Todo ocurrió de forma gradual, tan lentamente que yo nunca percibí el patrón. Mientras tanto, explicaban mi ausencia con excusas cuidadosamente preparadas. Mi abuela había documentado docenas de ejemplos. Las pruebas aparecían anexadas al documento. Capturas, correos, mensajes, conversaciones. Todo estaba allí, y era imposible negarlo. Los familiares comenzaban a reaccionar. Escuchaba murmullos, personas llamándose unas a otras, preguntas, expresiones de incredulidad. Mi tía Susan empezó a llorar. Uno de mis primos permanecía inmóvil mirando la pantalla. Ashley parecía incapaz de creer lo que estaba leyendo. Entonces llegué a la parte que cambió todo. La parte que explicaba el verdadero motivo. Porque según las investigaciones de mi abuela, mi exclusión no había sido impulsada únicamente por favoritismo. Existía una razón mucho más oscura. Una razón económica. Una razón que nadie había imaginado. Mis ojos recorrieron las siguientes líneas, y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Mi abuela revelaba que años atrás, mi abuelo había creado una cuenta de inversión privada para mí. Una cuenta que solo podía ser transferida directamente a mi nombre al cumplir 18 años. Nadie más podía controlarla. Nadie más podía reclamarla. Era una decisión que había tomado antes de fallecer, y muy pocas personas conocían su existencia. Entre ellas estaban mis padres. Seguí leyendo. Durante años aquella inversión había crecido silenciosamente, mucho más de lo que cualquiera esperaba. Muchísimo más. Cuando mi abuelo murió, la cantidad era importante.
pero con el paso del tiempo se convirtió en una fortuna. Una fortuna que legalmente me pertenecía. Mis manos comenzaron a temblar. Nunca había oído hablar de aquella cuenta. Jamás. Ni una sola vez. Mis padres nunca la mencionaron. Ryan nunca la mencionó. Nadie lo hizo. Y entonces comprendí algo aterrador. Ellos sí sabían. Siempre lo supieron. El documento continuaba. Mi abuela explicaba que había descubierto varios intentos de ocultarme información relacionada con esa herencia. Correspondencia desviada, llamadas interceptadas, cartas que nunca llegaron a mis manos, documentos guardados lejos de mi alcance. Todo estaba detallado. Todo estaba respaldado por pruebas. Escuché una voz alterada cerca de mí. Era mi padre. Esto es absurdo. Nadie respondió. Porque el problema era evidente. Las pruebas hablaban por sí mismas. Mi abuela había preparado cada página con precisión. Fechas, nombres, registros. Nada parecía improvisado. Nada parecía una acusación sin fundamento. Entonces apareció la revelación más devastadora. La última investigación realizada por mi abuela demostraba que varias personas habían estado discutiendo formas de obtener acceso a aquella herencia una vez que yo cumpliera 18 años. El documento incluía conversaciones reales, conversaciones entre mis padres, entre algunos familiares, y en varios casos también aparecía Ryan. Sentí un dolor físico al leerlas. No estaban preocupados por mí, no estaban pensando en mi futuro, no hablaban de mis estudios, no hablaban de mis sueños, hablaban del dinero, de cómo convencerme, de cómo manipularme, de cómo dirigir ciertas decisiones para mantener el control sobre aquellos fondos. Cada línea era peor que la anterior. La sala estaba completamente silenciosa. Solo se escuchaban algunas respiraciones agitadas. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Entonces apareció el último apartado. Una carta escrita directamente por mi abuela. No era un documento legal. Era un mensaje para mí. Comencé a leer. Emily, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo protegerte personalmente. Pero quiero que sepas algo que nunca debes olvidar. Nunca estuviste sola. Nunca fuiste invisible. Nunca fuiste el problema. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la pantalla. Seguí leyendo. Durante años observé cómo intentaban convencerte de que no pertenecías a esta familia. Vi cómo te excluían. Vi cómo hablaban por ti. Vi cómo te alejaban de personas que te querían. Y cuanto más investigaba, más entendía que necesitabas conocer la verdad. No porque necesitaras dinero, sino porque necesitabas recuperar tu identidad. Mi visión se volvió borrosa. Apenas podía continuar. La carta seguía. Quiero que construyas tu vida sin miedo. Quiero que tomes tus propias decisiones. Quiero que entiendas que el amor verdadero nunca exige que una persona desaparezca para que otros se sientan cómodos. Y sobre todo, quiero que recuerdes que alguien siempre estuvo orgullosa de ti. Siempre. La última palabra parecía atravesar directamente mi corazón. Siempre. Levanté lentamente la cabeza. Varias personas lloraban. Otras observaban a mis padres. Algunas simplemente permanecían inmóviles. La verdad había salido a la luz, y ya no podía volver a esconderse. Entonces apareció un nuevo mensaje en el grupo. Era del abogado. Una sola línea. Una línea que terminó de destruir cualquier intento de negar lo ocurrido. Por instrucción expresa de la señora Whitmore, informo que la totalidad de la cuenta de inversión, las propiedades asociadas y los activos protegidos fueron transferidos oficialmente a nombre de Emily esta mañana, y apenas unos segundos después llegó otro mensaje. Además, la documentación recopilada por la señora Whitmore ya fue remitida a las autoridades correspondientes para investigar posibles irregularidades relacionadas con la administración de dichos bienes. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía imposible respirar dentro de aquella sala. Aquel día entendí que el mayor regalo que me dejó mi abuela no fue una herencia ni una propiedad, sino la verdad. Durante años intentaron convencerme de que yo era la que estaba lejos, la que no encajaba, la que había elegido desaparecer, pero finalmente descubrí que nunca fui el problema. Aprendí que las personas que realmente te aman no te borran de sus vidas ni te obligan a sentirte invisible. Si llegaste hasta el final de esta historia, escribe en los comentarios. Yo también elegiría la verdad para demostrar que estuviste aquí hasta el último momento. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestras próximas historias.
Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos tan impactantes como este.